El 24 de febrero salió a la venta Bloodborne en exclusiva para PlayStation 4 de la mano del mismísimo presidente de la desarrolladora From Software, Hidetaka Miyazaki, quien dirigió Demon's Souls, fue director y productor de Dark Souls 1 y supervisor de Dark Souls 2. Bloodborne mantiene ese mundo lúgubre, oscuro y habitado por bestias que nos pueden hacer añicos en segundos, y es un juego inclinado por el hack and slash similar al de juegos como Devil May Cry, God of War, Metal Gear Rising Revengeance, Darksiders, etc., pero sin los combos. Sin embargo, su sistema de combate es muy divertido. Para aquellos que hayan jugado alguno de los juegos de la serie Souls, ya sea Demon's Souls o Dark Souls 1 o 2, Bloodborne es similar en varios aspectos, pero diferente en cuanto a su jugabilidad y ritmo. En Bloodborne existe al parecer solo un escudo en todo el juego, y creo que no nos sirve de mucho, ya que a diferencia de la serie Souls, aquí debemos evadir los ataques de nuestros enemigos y olvidar defendernos. Los combates son mucho más rápidos, pero igualmente mortales. Ingerir pociones de vida es casi instantáneo y contamos con armas de fuego, pero no por ello podemos confiarnos. Así entonces, aquí les dejo una serie de consejos, recomendaciones y datos sobre algunos aspectos del juego. El Sueño del Cazador es una zona segura en la que podemos subir de nivel, adquirir armas y objetos diversos del mercader, acceder a las diferentes áreas del juego, nuestro taller personal para mejorar y reparar nuestras armas, además de nuestro baúl de almacenamiento. Dentro del Sueño del Cazador podemos acceder a las distintas áreas del juego mediante las tumbas. La primera de ellas, con la que accederemos a la primera zona del juego, se encuentra casi enfrente de la muñeca. En las distintas áreas del juego encontraremos mensajeros que brotan del piso. Al principio estos forman parte del tutorial de Bloodborne, pero ya dentro de la primera área, los mensajes que veremos han sido dejados por otros jugadores para ayudarnos, y en algunos casos engañarnos. Podemos dejar nuestros propios mensajes utilizando el cuadernillo en nuestro inventario y seleccionando una serie de frases y palabras que describan mejor lo que queremos indicar. Si nuestro mensaje es recomendado, seremos recompensados con una curación. De igual manera, encontraremos manchas de sangre con tumbas que nos muestran los últimos segundos de vida de otro jugador y pueden ser útiles para predecir una emboscada, entre otras cosas. A lo largo y ancho de las áreas de Bloodborne, veremos ocasionalmente lámparas que iluminan ventanas, puertas y escaleras. En el caso de las ventanas y puertas, podemos interactuar con ellas y en ocasiones obtener misiones secundarias. Por otra parte, las lámparas en las escaleras simplemente nos facilitan la navegación. El conocimiento se indica dentro del juego con un icono que parece ser un ojo en la parte superior derecha de nuestra pantalla. Iremos adquiriendo puntos de conocimiento por entrar a las áreas de los jefes, matarlos, ayudar a otros a matar a los jefes y de ciertos consumibles. El conocimiento nos sirve para solicitar ayuda de otros jugadores, ya que al utilizar la campana llamadora consumiremos un punto de conocimiento. Al acumular 10 puntos de conocimiento, podremos acceder a la fuente que se encuentra en el Sueño del Cazador saliendo por la parte que está frente a nuestro taller y en ella adquirir la campana resonante pequeña para ayudar a otros, la campana resonante siniestra para invadir el juego de otros jugadores, armas, equipo, etc. Pero cuidado, si nuestro conocimiento es muy alto, los enemigos se fortalecerán. Los ecos de sangre son el equivalente a las almas en la serie Souls, en pocas palabras nuestros puntos, los que usaremos para subir de nivel mejorando nuestros atributos, reparar, reforzar nuestras armas, comprar armas, ropa, consumibles, etc. Al morir en Bloodborne, nuestros ecos de sangre quedarán en el lugar donde fuimos abatidos en forma de mancha de sangre sobre el suelo, y podremos regresar a ese lugar y recuperarlos, pero a diferencia de dicha mecánica presente en la serie Souls, en Bloodborne nuestros ecos de sangre no siempre estarán en el suelo, sino que también pueden ser poseídos por algún enemigo que nos haya matado. Si no encuentran entonces sus ecos de sangre en el suelo, busquen a un enemigo con los ojos brillantes, y al matarlo, los recuperarán.
La marca del cazador valiente funciona de igual manera que el huesito en Dark Souls, es decir, nos regresa al último punto de reaparición, y al usarlo tampoco perderemos nuestros preciados secos de sangre. Sin duda, un consumible muy útil. El mercader que se encuentra en el sueño del cazador, entre otras cosas, nos vende los frascos de sangre para recuperar vida y balas de mercurio, pero estos pueden fácilmente obtenerse matando enemigos en la primera área del juego. Prácticamente todos los enemigos con armas de fuego sueltan balas, y los demás los frascos, aunque no son tan comunes como las balas. Claro que también pueden aumentar su nivel arcano para incrementar la posibilidad de obtener objetos dentro del juego. Usualmente encontraremos grupos de 2 o más enemigos y puede que resulte complicado pelear contra todos ellos al mismo tiempo, por lo que pueden atraerlos lanzándoles piedras que pueden adquirir del mercader o matando cuervos. Además, en algunos casos es posible utilizar el terreno en nuestro favor. En Bloodborne existen varios límites para nuestro inventario y consumibles básicos. Podemos cargar un máximo de 20 frascos de sangre y 20 balas. Todos los demás frascos, balas, etc. que obtengamos irán automáticamente a nuestro baúl en el sueño del cazador, además de que no será necesario ir a retirarlos manualmente, sino que al reaparecer tras haber muerto se reintegrarán por sí solos. Es decir, si usamos 10 frascos de 20 que traíamos y todas nuestras balas durante una pelea y morimos, al reaparecer se retirarán 10 frascos y 20 balas del baúl e irán directo a nuestro inventario. Claro que existe un número máximo de consumibles que pueden guardarse en el baúl. En el caso de las balas es de 100, y al llegar a dicho límite no podremos obtener más. En Bloodborne existen los contraataques y se efectúan de manera distinta a los otros juegos de la serie Souls. Para contraatacar deberemos disparar al enemigo en el momento correcto, el cual es justo cuando nos va a golpear o curarse. Si lo hacemos correctamente, aturdiremos a nuestro enemigo y entonces podemos acercarnos y dar un golpe crítico presionando R1. No es tan complicado como los parries en Demon's Souls o Dark Souls 1 y 2, pero sí requiere algo de práctica. Al ser nuestros disparos la base de los contraataques, las municiones son una prioridad, y como no siempre encontraremos enemigos que las suelten, contamos con la opción de sacrificar parte de nuestra vida por 5 balas, presionando la cruceta o D-pad hacia arriba. Los veteranos que han jugado los títulos de la serie Souls se sentirán seguramente confundidos al posicionarse justo atrás de los enemigos y no poder realizar un backstab. Para ello, lo que debemos hacer es posicionarnos detrás de ellos, obviamente caminando para no ser escuchados, y utilizar el botón R2 manteniéndolo presionado hasta que nuestro personaje de forma automática dé el ataque cargado, y con ello realizar el backstab, el cual remataremos con R1. En Bloodborne, cuando recibimos daño de nuestros enemigos, el indicador que se encuentra en nuestra barra de vida bajará hasta el punto al que nuestra vida se reducirá, pero tendremos una ventana de aproximadamente 3 segundos en la que si realizamos daño podremos recuperar parte de lo que estamos por perder, incluso inhibir el daño recibido por completo en un buen contraataque. Claro que es un arma de 2 filos, puede llevarnos a la muerte si no tenemos cuidado. Al igual que en todos los juegos de la serie Souls, en áreas consideradas de nivel bajo podemos encontrar enemigos muy fuertes, por lo que habrá que tener cuidado contra quien peleamos, sobre todo si no queremos que un enemigo poderoso se apodere de nuestros secos de sangre. Por supuesto que pueden pelear contra lo que sea y es posible darles muerte, pero también puede que los lleve a la frustración. Así que más vale elegir nuestras peleas. Para poder jugar de manera cooperativa en Bloodborne debemos contar con al menos la campana llamadora, que obtendremos de la muñeca en el sueño del cazador, y un punto de conocimiento para solicitar ayuda de hasta 2 jugadores en modo cooperativo. Y si lo que buscamos es ayudar, entonces usaremos la campana resonante pequeña, para la cual no se requiere conocimiento. Si lo que buscamos es combatir contra otros jugadores, entonces usaremos la campana resonante siniestra, y así invadir otros mundos. Al invadir a otro jugador o ser invadidos, aparecerá un mensaje en pantalla que nos lo informará. Es importante saber que si usamos la campana llamadora y somos desconectados, morimos o salimos del juego, el punto de conocimiento usado no se restablecerá. Espero les sea útil esta guía y haga más placentera su aventura en Bloodborne. En mi caso,
sigo siendo terco y malo. Pero a pesar de la frustración, este es uno de mis juegos favoritos. Seguramente se me escaparon más recomendaciones para la supervivencia en Bloodborne. ¿Cuáles son las suyas? No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, pulgares arriba y compartir el video. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. Bye.